Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Bueno, primero que nada ve dejando tu poderoso like, suscríbete que es lo más importante y vamos a darle con este pedazo de información. Bueno, perdón por empezar así con una traba ahí, pero bueno, en fin. Señores, les tengo información muy buena, muy importante, algo que quiero destacar, algo que quiero comentarles, y es que oficialmente pues se vienen actualizaciones muy importantes y una de ellas es una de las más grandes que se va a venir actualmente para el propio Warzone Mobile. Y es que, para el que no lo sepa, para la gente que me pregunta, incluso ayer estaban diciéndome, cuando tiré actualmente una lista de dispositivos, los cuales no se preocupen, ya se viene un listado todavía más grande, porque creo que, si no estoy mal, están pasando al día de hoy más dispositivos, los cuales pues se prevé para este lanzamiento limitado, que por cierto recuerden que estamos en la fase 1, viene la fase 2, ya se espera de que salga o en este mes de diciembre o en enero 100% la fase 2 con más servidores. Ok. Hablemos a detalle del problema que tiene actualmente Warzone Mobile. Como ustedes saben, la actualización y la optimización es un problema al día de hoy. Me comentaban incluso ayer de que cómo es posible de que en un dispositivo gama media iba mejor el juego que en un dispositivo gama alta, por ejemplo el K50 de Realme. Y como ustedes saben es el K50 Gaming, que básicamente pues es muy potente. Y pues te voy a contestar esta pregunta, podríamos decir, esta duda que tiene mucha gente, y es básicamente el por qué el juego está limitado. El juego en algunos dispositivos está bloqueado. Y me va a decir, ¿Destro qué es que esté bloqueado? Sencillamente, además de que no puedes configurar los gráficos, también los cuadros por segundo estén bloqueados y la carga de textura esté bloqueada. O sea, puedes entrar al juego, puedes cargar texturas, pero cuando entras a una partida te das cuenta del rendimiento que trae esto. Me he fijado que el problema más grande lo tienen obviamente los dispositivos Android, el cual fuerza completamente el dispositivo a que no lo corra. Cuando tu dispositivo ni siquiera es mal dispositivo, es un buen dispositivo, pero termina haciendo fallas. Este es uno de los problemas más grandes que tiene esta aplicación de juego de lo que es actualmente Warzone Mobile. Forzar a un dispositivo a que parezca un dispositivo de la vieja escuela. Estamos hablando de que parezca que fuera un dispositivo de más de hace 7 años. Cosa de que no es así. A mucha gente le está pasando de que, por ejemplo, lo que les comentaba hace poco. Mi compañero juega en Redmi Note 7. He visto gente jugando en X3 Pro y otra gente jugando en otros dispositivos gama media, gama alta media, o por ahí anda la cosa. ¿Y qué ha pasado? En los dispositivos premium, los más alta gama que hay al día de hoy, pues no va muy bien, que digamos. Y lo digo porque en el Black Shark 4 Pro va súper bien el juego. Estamos hablando de un Snapdragon 870 o un triple 8. Y en el Black Shark 5, Snapdragon 8 Gen 1, estamos hablando del Pro, no del normal, de la versión 870, va súper mal, ni siquiera podés jugar Battle Royale. Y todo esto porque el juego está limitando el dispositivo, lo que causa muchos niveles de crasheos, también carga de texturas, bajones de cuadros por segundo y muchas cosas más. Esto lo van a arreglar con el típico modo de poder cambiar los gráficos y también poder cambiar los cuadros por segundo que quieras cargar en tu pantalla, porque de momento no lo han activado. Se espera esa actualización en algunas semanas, o por lo menos en estas semanas, estos días que se espera a lo largo. En Android, ¿cuál es el problema más grande? En Android también está limitado, pero no en todos los dispositivos. He visto cómo se ve actualmente en algunos dispositivos de iPhone y es loco pensar de que de esa manera se ve muy mal. Las cosas como son, o sea, el juego, lo que pasa es que está limitado. Está forzando completamente los dispositivos que se limiten, cosa de que eso siempre termina influyendo completamente en lo que es obviamente el propio rendimiento del dispositivo. Se espera esa actualización tanto para Android, que es más importante, más prioridad, porque para iOS no creo que sea tan complicado para ellos hacerlo, que esté llegando con todo el feedback actualmente. Lo han comentado los developers, de que no se preocupen, que seamos un poco pacientes y veremos cómo actualmente llevan todo eso, tanto a lo que es actualmente el juego como para este lanzamiento que se prevé termine de alguna que otra manera bien para todos. Como ustedes lo saben, pues si estamos de acuerdo en algo que pues hay que comentar, pues se dice, y en otras cosas pues hay que tener en cuenta de que Activision pues ha comentado algunas cosas acerca de lo que están pensando, y pues esperemos de que lo hagan bien, porque al fin y al cabo pues es lo que nos queda esperar, o sea que lo hagan bien y que no la rieguen. Estamos de acuerdo en eso, y pues creo que todos estamos muy receptivos acerca sobre el temario y pues lo que pueda pasar o lo que no pueda pasar. Ok, vale. Si bien de momento
en algunos dispositivos, que por cierto, hablando de dispositivos, se viene una nueva lista. En esta lista, ya les digo yo que se van a venir muchos dispositivos como Poco, Realme, creo que si no estoy mal, OnePlus, entre otros más dispositivos. Les comentaba en el día de ayer, para si miraron esa lista se prevé de que es para este lanzamiento actualmente limitado, pero hay más dispositivos que se van a ir añadiendo. Pronto vamos a hablar de eso a detalle acerca de una lista que pues va a estar llegando actualmente. Y muchas personas me preguntaban, Destro, no aparece mi dispositivo, no aparece ni nada. Mira, te voy a decir algo, hay más de 100 dispositivos diferentes de Android. En cambio, en Apple solo existe la versión de iPhone, las 2 versiones por ahí, y en iPad 4 versiones al día de hoy. O sea, que son parecidas o de generaciones pasadas, es lo que te digo. Quiero que estés tranquilo, porque recuerda que el juego no ha salido global. O sea, quiero que quede muy claro, el juego no ha salido global. El juego ni siquiera está en un pre-lanzamiento global. Es como lo he comentado, quiero que se lo metan en la cabeza. No estén hateando algo que ni siquiera pues ha salido global. Cuando salga global, sí, tírenle la madre. ¿Estamos de acuerdo? Ok, estamos de acuerdo. Ok, entonces, ¿qué es lo que les voy a comentar? El juego está en proceso de desarrollo de optimización. El juego ya está hecho, está bien. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo actualmente Activision con Warzone Mobile? El proceso de optimizarlo para que todos podamos jugarlo. Ya para que lo sepan, el juego no va a cerrar los servidores, porque de aquí no vamos de un solo lanzamiento global. Siempre va a estar activo, van a irlo mejorando poco a poco, como pasó con COD Mobile. La diferencia es que COD Mobile pues no fue tan complicado. ¿Por qué? Porque era Tencent. Denle tiempo a esta gente. Recuerden, son varios estudios desarrolladores que se tienen que acoplar para poder mejorar el juego. Así que es lo que nos espera. ¿Qué es lo que van a hacer actualmente esta compañía? Van a ir actualizando el juego, van a ir optimizando poco a poco. Y si ya cuando estamos en el lanzamiento global no le miramos ninguna mejora, pues ahí sí nos podemos preocupar. Pero de momento que los developers estén hablando, que estén diciendo vamos a actualizar el juego, vamos a mejorar el rendimiento, vamos a evitar forzar a los dispositivos a que vayan mal. Me van a decir, Destro, ¿por qué forzan a los dispositivos que vayan mal? Es sencillo, lo hacen porque supuestamente ellos quieren hacer pruebas exigentes a los dispositivos gama media, a los gama media alta y a los gama alta, obviamente. Lo que pasa es que este problema radica en que no todos los dispositivos aguantan el forcejeo al estar, obviamente, calcado a gráficos mínimos, porque estos son los gráficos bajos. O sea, ningún dispositivo los puedes poner en gráficos altos. Y ya te digo yo que no es recomendable utilizar ninguna aplicación de terceros porque vas a terminar jodiendo tu celular. Ya te lo digo yo. En su momento lo entendía, pero ahora no recomiendo nada de eso. En serio se lo digo. Bueno, ¿qué es lo que nos espera? Tener paciencia. Recuerden lo que yo les dije. Si puedes jugar el juego, perfecto, jugalo. Si no puedes jugar el juego, tranquilo, tenemos tiempo. Tal vez tu paciencia valga la pena. Sí que mucha gente está con eso y los nervios de, loco, es el primer pase, no quiero perderme el primer pase. Tranquilos. Tranquilos, por perderte un pase no pasa nada, loco. Si en dado caso, si lo terminas perdiendo, pero no creo que lo termines perdiendo porque tenemos hasta febrero para poder subir ese pase de batalla. Así que bueno, en enero tendremos muchas cosas nuevas. Se espera de que sea la segunda fase para NA o LATAM, o ambos. Se espera de que así sea, que la fase 2 sea NA LATAM o más países. Y si es así, pues aprovecharlo, que es lo más importante. Una actualización de rendimiento que se va a venir dentro de poco, tanto para Android como para iOS. ¿Para qué? Para evitar exigencias del propio dispositivo móvil al ir a lo que son gráficos bajos y cuadros por segundo bajos. Porque si vos ves este gameplay, que vos vas a decir es de iOS y es de mi iPad y toda la babosada, es decir, estos son los gráficos bajos, a lo más bajo yo creo, y eso es lo que vemos al día de hoy. Son los gráficos bajos. Y así se ve en dispositivos Android también. Por ejemplo, creo que miré un gameplay del Red Magic 7 como se miraba. Y son los gráficos bajos. Y a lo mucho yo creo que ni creo que van a terminar siendo los gráficos bajos. Porque hasta los de COD Mobile, los gráficos bajos son buenísimos. Es lo que les digo. Todo a su tiempo. Pero de momento está bien lo que están haciendo. Están escuchando a la comunidad. Están haciendo pruebas con la comunidad. Somos como sus conejillos de India. Y nosotros les estamos dando los comentarios que tienen que saber para que el juego sea una joya. Me parece perfecto. Yo no estoy disgustado, espero que ustedes tampoco. Vamos a darle y sigamos a muerte, que es lo más importante. Habiendo dicho eso, espero te haya gustado este pedazo de video. Nos vemos en el siguiente y espero haberte calmado. Y como siempre, recuerda que sí vas a poder jugar el juego. Y dentro de poco tendremos un video con nueva lista de dispositivos móviles de Warzone Mobile. Para jugarlo, obviamente. Así
Así que hasta la próxima. Adiós.